¿Alguna vez has sentido que, paradójicamente, es en los momentos más solitarios de tu vida cuando has aprendido las lecciones más profundas? ¿Cuando has experimentado insights que jamás llegaron durante los años de bullicio social? Si es así, no estás solo en esta experiencia. De hecho, estás participando en uno de los fenómenos más fascinantes estudiados por la neurociencia de la conciencia. Hoy vamos a explorar una perspectiva revolucionaria sobre la soledad que podría transformar completamente tu forma de verla. No como una carga que debes evitar, sino como una maestra silenciosa que tiene dones únicos para ofrecerte. Y lo haremos de la mano de uno de los científicos más brillantes y enigmáticos que ha dado México, Jacobo Grinberg. Grinberg, neurofisiólogo pionero en el estudio de la conciencia, dedicó su carrera a desentrañar los misterios de cómo funciona nuestra mente cuando se encuentra en estados extraordinarios. Sus descubrimientos sobre la teoría sintérgica nos revelan algo asombroso. La soledad no es simplemente la ausencia de compañía, sino un estado neurológico específico que puede catalizar transformaciones profundas en tu estructura mental. Imagina por un momento que tu cerebro es como un estudio de grabación sofisticado. Durante el día, está constantemente procesando múltiples señales, las voces de las personas que te rodean, los estímulos visuales, las demandas sociales, las expectativas externas. Es como tener docenas de micrófonos abiertos simultáneamente, capturando un caos de información que debe ser procesada en tiempo real. Pero, ¿qué sucede cuando apagas todos esos micrófonos externos? Cuando la soledad llega, cuando el ruido social se desvanece, algo extraordinario comienza a ocurrir en tu cerebro. Según Grinberg, es precisamente en estos momentos cuando tu sistema neurológico puede acceder a frecuencias de información que normalmente están completamente bloqueadas por el ruido de la interacción social constante. Permíteme preguntarte algo. ¿Has notado cómo tus pensamientos más claros, tus decisiones más sabias, tus momentos de mayor creatividad suelen llegar cuando estás solo? Esto no es coincidencia. Es neurociencia pura. Grinberg desarrolló lo que llamó la teoría sintérgica, un marco conceptual revolucionario que explica cómo nuestra conciencia interactúa con un campo de información que él denominó látiz o rejilla neuronal. Esta rejilla funciona como una matriz energética e informacional que conecta todas las conciencias, pero que requiere condiciones específicas para ser accedida de manera consciente. Una de estas condiciones es precisamente la soledad. No la soledad como aislamiento forzado o como huida de la realidad, sino la soledad como un estado deliberado de receptividad interior. Es como sintonizar una radio de alta frecuencia. Necesitas silencio para captar las señales más sutiles. En sus experimentos con chamanes mazatecos, Grinberg observó algo fascinante. Estos individuos que habían desarrollado capacidades extraordinarias de percepción habían pasado largos periodos en soledad durante sus procesos de iniciación. No era casualidad. La soledad había sido su maestra principal, configurando su estructura neuronal de maneras que la interacción social constante nunca habría permitido. Pero vamos más profundo. ¿Qué sucede exactamente en tu cerebro cuando estás solo? Grinberg descubrió que durante estados de soledad contemplativa se produce lo que él llamó coherencia neuronal. Es decir, diferentes áreas del cerebro comienzan a sincronizarse en patrones que normalmente no ocurren durante la actividad social. Piensa en esto. Cuando estás con otras personas, gran parte de tu actividad cerebral está dedicada a procesar señales sociales, a mantener tu imagen, a responder a expectativas, a navegar dinámicas interpersonales. Es como si tu mente fuera un procesador de computadora que está ejecutando múltiples programas simultáneamente, limitando la capacidad disponible para procesos más profundos. Pero en la soledad, esos programas sociales se desactivan. Súbitamente, tienes acceso a recursos cognitivos que normalmente están ocupados en otras tareas. Es en este espacio donde puede emerger lo que Grinberg
llamaba pensamiento sintérgico, una forma de procesamiento mental que integra información de maneras que trascienden el pensamiento lineal ordinario. ¿Alguna vez has experimentado esos momentos en soledad donde de repente entiendes algo que había estado confuso durante semanas? Donde la solución a un problema complejo aparece como un destello de claridad? Eso es pensamiento sintérgico en acción. Greenberg documentó que estas experiencias no son simplemente psicológicas, sino que tienen correlatos neurológicos medibles. Durante estados de soledad meditativa, observó cambios específicos en la actividad de ondas cerebrales, particularmente un aumento en las ondas gamma, asociadas con momentos de insight y comprensión profunda. Pero aquí viene lo más fascinante. Greenberg propuso que estos momentos de claridad que experimentas en soledad no son simplemente el resultado de pensar mejor, sino de acceder a un campo de información que trasciende tu experiencia individual. Es como si la soledad te permitiera sintonizar con una frecuencia de sabiduría que está siempre disponible, pero que normalmente es opacada por el ruido de la vida social. Ahora, reflexiona sobre tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has evitado la soledad porque la interpretas como aburrimiento, como vacío, como algo que debe ser llenado lo más rápido posible? Nuestra cultura nos ha condicionado a ver la soledad como un problema que resolver, como una carencia que llenar. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? Greenberg sugería que la soledad es uno de los estados más fértiles para el crecimiento de la conciencia, no porque sea cómoda, sino precisamente porque nos obliga a encontrar recursos internos que no sabíamos que teníamos. Es como el entrenamiento de un atleta. Incómodo en el momento, pero esencial para desarrollar capacidades que no pueden emerger de ninguna otra manera. En la tradición chamánica que Greenberg estudió, existe un concepto llamado la noche oscura del chamán. Se refiere a periodos de soledad intensa, a veces de meses o incluso años, durante los cuales el futuro sanador debe enfrentar sus miedos más profundos, sus limitaciones, sus patrones mentales más arraigados. Estos periodos no son castigos, sino iniciaciones necesarias. ¿Por qué necesarias? Porque es solo en la soledad donde puedes encontrarte realmente contigo mismo, sin las máscaras sociales, sin los roles que juegas para otros, sin las distracciones que te mantienen alejado de tu verdadera naturaleza. Es un encuentro directo con lo que Greenberg llamaba tu núcleo sintérgico, la esencia más auténtica de tu ser. Imagina que toda tu vida has estado viendo tu reflejo en espejos distorsionados, las expectativas de otros, las normas sociales, los condicionamientos culturales. La soledad es como encontrar, finalmente, un espejo perfecto donde puedes verte tal como realmente eres. Puede ser impactante al principio, pero es la base de cualquier transformación auténtica. Greenberg observó que las personas que habían pasado por periodos significativos de soledad consciente desarrollaban lo que él llamaba autonomía neuronal, es decir, la capacidad de generar estados de bienestar, claridad y propósito independientemente de las circunstancias externas. No porque se hubieran desconectado del mundo, sino porque habían encontrado su centro interno. Esta autonomía neuronal es crucial en nuestro mundo moderno. Vivimos en una época de estimulación constante, de conexión permanente, de ruido informacional infinito. Pero, ¿qué sucede cuando toda esa estimulación externa se desvanece? ¿Tienes recursos internos suficientes para mantener tu equilibrio, tu claridad, tu propósito? Muchas personas descubren que no. Descubren que han desarrollado una dependencia tan profunda de la estimulación externa que la soledad se siente como un vacío insoportable. Pero Greenberg nos enseña que este vacío aparente es en realidad un espacio de potencial infinito. En sus estudios sobre meditación y estados alterados de conciencia, Greenberg identificó que existe una diferencia fundamental entre soledad reactiva y soledad receptiva. La soledad reactiva es cuando evitas estar solo porque te sientes incómodo, aburrido o ansioso.
La soledad receptiva es cuando abrazas conscientemente estos estados como oportunidades de exploración interior. La diferencia es como estar en una habitación oscura. Puedes estar ahí con miedo, deseando que llegue la luz, o puedes estar ahí con curiosidad, permitiendo que tus ojos se adapten hasta que comiences a ver formas y texturas que antes eran invisibles. La soledad receptiva te permite percibir aspectos de ti mismo y de la realidad que son completamente inaccesibles cuando tu atención está constantemente dirigida hacia el exterior. Pero ¿cómo cultivas esta soledad receptiva? Greenberg desarrolló lo que llamó técnicas de atención fluida. No se trata de meditar en el sentido tradicional, sino de mantener una conciencia abierta y sin juicios durante períodos de silencio interno. Una de estas técnicas consiste simplemente en observar tus pensamientos sin intentar cambiarlos o juzgarlos. Es como ser un científico que observa un fenómeno natural, curioso, atento, pero sin agenda. Greenberg descubrió que cuando mantienes esta actitud durante períodos de soledad, comienzas a percibir patrones en tus pensamientos que normalmente pasan desapercibidos. Estos patrones, según su teoría, son ventanas hacia lo que él llamaba tu programa neuronal personal, la configuración específica de creencias, reacciones y percepciones que determinan tu experiencia de la realidad. La soledad te permite examinar este programa de manera objetiva, identificar aspectos que te sirven y aspectos que te limitan. Pero aquí viene algo aún más profundo. Greenberg propuso que estos momentos de autoexamen en soledad no solo te permiten entender tu programa neuronal, sino modificarlo conscientemente. Es como tener acceso al código fuente de tu experiencia consciente. Imagina poder identificar esos patrones de pensamiento que te generan ansiedad, esas creencias limitantes que te mantienen estancado, esas reacciones automáticas que sabotean tus relaciones, y poder trabajar con ellos de manera directa. Esto no es fantasía. Es la aplicación práctica de los descubrimientos de Greenberg sobre neuroplasticidad consciente. En sus experimentos, Greenberg documentó casos de personas que, después de periodos estructurados de soledad contemplativa, mostraron cambios medibles en su actividad cerebral. No solo se sentían diferentes, su cerebro literalmente funcionaba de manera diferente. Habían reprogramado su hardware neurológico a través de software consciente. ¿Alguna vez has notado cómo después de un retiro, unas vacaciones solitarias o incluso un día completo sin interacción social, regresas con una perspectiva completamente diferente sobre problemas que antes parecían irresolubles? Eso es neuroplasticidad consciente en acción. Pero Greenberg también advirtió sobre algo importante. No toda soledad es transformadora. Existe una diferencia crucial entre soledad generativa y soledad degenerativa. La soledad generativa es activa, consciente, intencional. Usas el tiempo a solas para explorar, para crear, para conectar con aspectos más profundos de ti mismo. La soledad degenerativa es pasiva, reactiva, a menudo llena de pensamientos repetitivos que no conducen a ninguna parte. ¿Cómo distinguir entre una y otra? Greenberg sugería prestar atención a lo que él llamaba marcadores de coherencia neuronal. Durante la soledad generativa, experimentas momentos de claridad, insights espontáneos, sensaciones de conexión con algo más grande que tú. Durante la soledad degenerativa, experimentas rumiación, ansiedad, sensación de vacío o aburrimiento. La clave está en desarrollar lo que él llamaba intención sintérgica, la capacidad de dirigir conscientemente tu atención hacia aspectos productivos de la experiencia solitaria. No se trata de forzar nada, sino de crear las condiciones internas para que la soledad pueda revelar sus dones. Una de las técnicas más poderosas que Greenberg desarrolló fue lo que llamó diálogo interno consciente. Durante períodos de soledad, en lugar de simplemente dejar que tu mente divague, estableces un diálogo deliberado contigo mismo, no como si estuvieras loco, sino como si fueras tu propio consejero más sabio. Haces preguntas profundas. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué me está pidiendo este momento?
¿Qué sabiduría necesito integrar? Y entonces, en lugar de responder desde tu mente analítica habitual, permites que emerjan respuestas desde un lugar más profundo. Greenberg descubrió que estas respuestas a menudo contienen información que la mente consciente ordinaria no puede acceder. Es como tener una conversación con la versión más sabia de ti mismo. Y lo fascinante es que, según los estudios de Greenberg, esta versión más sabia no es una fantasía, sino un aspecto real de tu conciencia que se vuelve accesible cuando creas las condiciones adecuadas de soledad receptiva. Pero vamos aún más profundo. Greenberg propuso algo revolucionario, que la soledad consciente no solo te transforma a ti, sino que genera lo que él llamó campos morfogenéticos de coherencia. Es decir, cuando una persona desarrolla ciertos estados de conciencia a través de la soledad, crea un campo energético e informacional que facilita que otras personas accedan a estados similares. Esto significa que tu práctica de soledad consciente no es solo personal, es un servicio a la evolución colectiva de la conciencia. Cada momento que pasas en soledad receptiva, desarrollando autonomía neuronal, expandiendo tu coherencia interna, estás contribuyendo a un campo que hace más accesible esa coherencia para otros. Piensa en los grandes innovadores, artistas, científicos, líderes espirituales de la historia. Casi todos pasaron periodos significativos en soledad, no porque fueran antisociales, sino porque entendían intuitivamente que ciertos tipos de insights, ciertas formas de creatividad, ciertos niveles de sabiduría solo pueden emerger cuando la mente está libre de las distracciones y expectativas sociales constantes. Einstein desarrolló su teoría de la relatividad durante largos periodos de contemplación solitaria. Tesla recibía sus insights más revolucionarios durante caminatas nocturnas en soledad. Los místicos de todas las tradiciones han reconocido que ciertos estados de conciencia solo son accesibles en soledad profunda. ¿Pero qué significa esto para tu vida práctica? Greenberg sugería que incluso pequeños períodos de soledad consciente pueden tener efectos acumulativos profundos. No necesitas convertirte en ermitaño. Necesitas desarrollar una relación intencional con la soledad. Esto podría significar levantarte 30 minutos antes cada día para tener tiempo de silencio antes de que comience el mundo social. Podría significar caminar solo sin audífonos, permitiendo que tu mente procese las experiencias del día. Podría significar apartar una hora los fines de semana para simplemente estar contigo mismo sin agenda. La clave, según Greenberg, es la regularidad y la intención. No se trata de acumular horas de soledad, sino de cultivar una práctica consistente de conexión consciente contigo mismo. Es como regar una planta. Pequeñas cantidades regulares son más efectivas que grandes cantidades esporádicas. Ahora, seamos honestos, nuestra cultura hace que esto sea desafiante. Vivimos en una sociedad que interpreta la soledad como fracaso social, que constantemente nos empuja hacia la conectividad, el entretenimiento, la estimulación. Pero Greenberg nos recuerda que los mayores avances en la evolución humana han venido de individuos que fueron capaces de resistir estas presiones y encontrar espacios de silencio interno. Y aquí está el punto crucial. La soledad consciente no te aleja de las relaciones significativas, las profundiza. Cuando has desarrollado una relación sólida contigo mismo, cuando has encontrado tu centro interno, cuando has aprendido a generar bienestar y claridad independientemente de las circunstancias externas, tienes mucho más que ofrecer en tus relaciones con otros. Greenberg observó que las personas que habían desarrollado autonomía neuronal a través de la soledad consciente tendían a tener relaciones más auténticas, más profundas, menos neuróticas, no porque fueran perfectas, sino porque no dependían de otros para su estabilidad emocional básica. Es como la diferencia entre dos personas que se abrazan porque están desesperadas por contacto humano, y dos personas que se abrazan desde un lugar de plenitud personal. La calidad de la conexión es completamente diferente. Uno de los conceptos más poderosos que Greenberg desarrolló fue el de soledad creativa.
Observó que ciertos tipos de creatividad solo pueden emerger cuando la mente está libre de influencias externas, cuando puede explorar territorios de pensamiento que no han sido contaminados por las expectativas o juicios de otros. ¿Alguna vez has tenido una idea brillante en la ducha, durante una caminata solitaria, en esos momentos entre el sueño y la vigilia? Eso es soledad creativa funcionando. Tu mente, libre de las demandas sociales inmediatas, puede hacer conexiones que normalmente no haría. Puede explorar posibilidades que normalmente no consideraría. Greenberg descubrió que estas experiencias de soledad creativa pueden ser cultivadas deliberadamente. No solo esperar a que ocurran accidentalmente, sino crear las condiciones para que emerjan regularmente. Esto implica desarrollar lo que él llamaba paciencia receptiva, la capacidad de estar en soledad sin llenarlo inmediatamente con distracción o actividad. En nuestro mundo de gratificación instantánea, esta paciencia receptiva es una habilidad que debe ser desarrollada conscientemente. Estamos tan acostumbrados a llenar inmediatamente cualquier vacío con entretenimiento, información o interacción social que hemos perdido la capacidad de simplemente estar con nosotros mismos sin hacer nada. Pero es precisamente en estos momentos de no hacer nada donde ocurren los procesos más profundos. Greenberg documentó que el cerebro, cuando no está enfocado en tareas específicas, entra en lo que ahora conocemos como red neuronal por defecto. Es en este estado donde ocurre la integración de experiencias, la síntesis de información aparentemente no relacionada, la emergencia de insights creativos. Cuando evitamos constantemente estos estados a través de la estimulación constante, nos privamos de uno de los procesos más importantes para el crecimiento personal y la evolución de la conciencia. Déjame compartir contigo uno de los experimentos más fascinantes de Greenberg. Tomó 2 grupos de estudiantes universitarios. Un grupo pasó 2 horas diarias durante 2 semanas en lo que él llamó soledad estructurada, tiempo dedicado conscientemente a estar solos, sin dispositivos, sin entretenimiento, solo con sus pensamientos. El otro grupo continuó con su rutina normal. Después de 2 semanas, los estudiantes que habían practicado soledad estructurada mostraron mejoras significativas en tests de creatividad, resolución de problemas y lo que él llamaba coherencia emocional. Pero lo más interesante es que también reportaron sentirse más conectados con otros, más empáticos, más capaces de relaciones profundas. Esto contradice completamente la creencia popular de que la soledad nos desconecta de otros. Los resultados de Greenberg sugieren exactamente lo contrario. La soledad consciente nos conecta más profundamente tanto con nosotros mismos como con otros. ¿Por qué? Porque cuando has hecho el trabajo interno de conocerte, aceptarte, desarrollar tu autonomía emocional, puedes relacionarte con otros desde un lugar de elección consciente, en lugar de necesidad inconsciente. Puedes estar presente con otros porque quieres estar, no porque necesitas estar para evitar la incomodidad de estar contigo mismo. Greenberg también investigó lo que llamó memoria sintérgica, la idea de que durante estados de soledad profunda podemos acceder a aspectos de nuestra experiencia que normalmente están por debajo del umbral de la consciencia. Recuerdos, insights, comprensiones que han estado almacenados en lo que él llamaba bibliotecas neuronales, inaccesibles durante la actividad social normal. Es como si la soledad funcionara como una llave que abre archivos mentales que normalmente están cerrados. Muchas personas reportan que durante periodos de soledad emergen recuerdos de la infancia, comprensiones sobre patrones de comportamiento, claridad sobre decisiones importantes que necesitan tomar. Esta no es simple nostalgia o introspección superficial. Según Greenberg, es acceso consciente a capas más profundas de la experiencia almacenada, capas que contienen información crucial para el crecimiento personal, pero que están ocultas durante el funcionamiento social normal. Ahora, hablemos de algo que muchos experimentan, pero pocos entienden: la resistencia a la soledad.
¿Alguna vez has sentido una especie de ansiedad o inquietud cuando te quedas solo? Esa urgencia de conectarte con alguien, revisar tu teléfono, poner música, hacer cualquier cosa para llenar el silencio. Greenberg explicaba que esta resistencia no es casualidad. Nuestra mente está programada para evitar estados que podrían revelar aspectos de nosotros mismos que hemos estado evitando. La soledad puede ser incómoda precisamente porque nos confronta con partes de nosotros que hemos mantenido en las sombras. Pero esta incomodidad, según Greenberg, es exactamente donde reside el potencial transformador. No es una señal de que debes evitar la soledad, sino de que tienes trabajo interno que hacer. Es como el dolor muscular después del ejercicio. Incómodo, pero indicativo de que está ocurriendo crecimiento. Greenberg desarrolló lo que llamó protocolo de confrontación consciente. Una manera de trabajar con la resistencia a la soledad en lugar de evitarla. Cuando sientes esa urgencia de escapar del silencio, en lugar de hacerlo inmediatamente, te preguntas, ¿qué estoy evitando? ¿Qué me está mostrando esta incomodidad? A veces, la respuesta es simple. Estás evitando el aburrimiento. Pero otras veces, la respuesta es más profunda. Estás evitando sentimientos que necesitas procesar, decisiones que necesitas tomar, verdades sobre ti mismo que necesitas reconocer. El protocolo de confrontación consciente no significa torturarte quedándote en la incomodidad indefinidamente. Significa desarrollar la capacidad de estar presente con la incomodidad el tiempo suficiente para entender qué te está tratando de enseñar. Uno de los aspectos más revolucionarios de la investigación de Greenberg fue su descubrimiento de que la soledad consciente puede acelerar dramáticamente el crecimiento personal. Lo que normalmente podría tomar años de terapia o desarrollo personal puede ocurrir en semanas o meses cuando tienes acceso consciente a estos estados de introspección profunda. ¿Por qué? Porque en soledad, sin las distracciones y defensas sociales, puedes tener acceso directo a los mecanismos internos que generan tu experiencia. Es como ser un mecánico que puede ver directamente el motor en lugar de solo observar los síntomas externos. Greenberg documentó casos de personas que, después de períodos intensivos de soledad estructurada, experimentaron lo que él llamó reorganización sintérgica, cambios fundamentales en su forma de percibir, pensar y sentir que normalmente requerían años de trabajo personal. Pero es importante entender que estos cambios no son automáticos. Requieren lo que Greenberg llamaba participación consciente, la voluntad de estar presente con lo que emerge durante la soledad, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo inmediatamente, sino simplemente observándolo con curiosidad científica. En sus estudios sobre chamanes y curanderos tradicionales, Greenberg observó que muchos de sus poderes más extraordinarios se habían desarrollado durante períodos de soledad intensa. A menudo en la naturaleza, donde tenían que confrontar no solo sus miedos y limitaciones, sino también desarrollar recursos internos que no sabían que tenían. Esta es una de las funciones más importantes de la soledad. Te fuerza a descubrir y desarrollar recursos internos que permanecen dormidos mientras dependes de fuentes externas de estimulación, validación y apoyo. Es como desarrollar músculo emocional y mental que solo puede fortalecerse cuando no tienes apoyo externo en el cual apoyarte. Pero Greenberg también enfatizó que la soledad más transformadora no es la que buscas para escapar del mundo, sino la que buscas para poder participar en el mundo de manera más auténtica y poderosa. No es soledad como escape, sino soledad como preparación. Imagina a un atleta que se retira a entrenar en soledad no porque odie la competencia, sino porque quiere competir a su más alto nivel. La soledad consciente funciona de manera similar. Te retiras temporalmente de la interacción social para desarrollar capacidades que te permitirán participar en la vida de manera más completa y auténtica. Hacia el final de su carrera, antes de su misteriosa desaparición en 1994, Greenberg estaba desarrollando lo que llamó tecnologías de soledad, métodos específicos para maximizar el potencial transformador de los estados solitarios. Estas
No eran técnicas complicadas, sino formas simples pero precisas de dirigir la atención durante períodos de silencio. Una de estas tecnologías era lo que llamó mapeo de conciencia, usar periodos de soledad para explorar sistemáticamente diferentes estados mentales y emocionales, observando cómo cada estado afecta tu percepción, tu creatividad, tu capacidad de resolución de problemas. Otra era diálogo temporal, usar la soledad para tener conversaciones conscientes con versiones pasadas y futuras de ti mismo, extrayendo sabiduría de tu experiencia pasada y claridad sobre tus direcciones futuras. Estas tecnologías pueden sonar extrañas al principio, pero Greenberg las había probado experimentalmente y encontrado que producían resultados medibles en términos de bienestar, creatividad y claridad mental. Lo más hermoso de estas tecnologías es que no requieren equipos especiales, entrenamientos largos o condiciones perfectas. Pueden ser practicadas en tu propia casa, durante los momentos naturales de soledad que ya existen en tu vida, pero dirigiendo la atención de manera más consciente e intencional. Ahora, déjame preguntarte algo importante. Después de todo lo que hemos explorado, ¿cómo vas a cambiar tu relación con la soledad? ¿Vas a seguir viéndola como algo que hay que evitar, o vas a comenzar a explorarla como una maestra que tiene dones únicos para ofrecerte? Porque aquí está la verdad profunda que Greenberg descubrió. En un mundo que se está volviendo cada vez más ruidoso, más conectado, más lleno de distracción constante, la capacidad de estar conscientemente solo se está convirtiendo en una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No porque te haga antisocial, sino porque te hace más auténticamente social. No porque te desconecte del mundo, sino porque te conecta contigo mismo, de manera que puedes participar en el mundo desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. Greenberg creía que estamos en el umbral de lo que él llamaba la era de la conciencia individual madura. Un tiempo en la historia humana donde las personas aprenderán a desarrollar autonomía neuronal, coherencia interna y sabiduría sintérgica que les permitirá contribuir al mundo de maneras que no han sido posibles antes. Pero esta era no llegará automáticamente. Requiere individuos dispuestos a hacer el trabajo interno, dispuestos a enfrentar la incomodidad de la soledad, dispuestos a desarrollar recursos internos que la cultura actual no fomenta. Si has llegado hasta aquí en este video, ya has demostrado que tienes la curiosidad y la apertura mental que este trabajo requiere. La pregunta ahora es, ¿vas a tomar acción? Permíteme ofrecerte un desafío directo. Durante los próximos 7 días, compromete 30 minutos cada día a lo que Greenberg llamaba soledad estructurada, sin teléfono, sin música, sin libro, sin ninguna distracción externa. Solo tú contigo mismo. Usa estos 30 minutos para practicar lo que hemos discutido, observar tus pensamientos sin juzgarlos, hacer preguntas profundas y permitir que emerjan respuestas, explorar qué está tratando de enseñarte cualquier incomodidad que sientas. Al final de cada sesión, escribe 1 o 2 frases sobre lo que observaste, lo que aprendiste o lo que te sorprendió. No para analizarlo, sino simplemente para registrarlo. Después de 7 días, revisa tus notas. Greenberg predijo que incluso una semana de soledad estructurada puede producir insights y cambios que normalmente tardan meses en desarrollarse a través de otros métodos. Pero no te pido que confíes en mi palabra o en las teorías de Greenberg. Te pido que seas tu propio científico, que experimentes directamente con estos estados y observes qué sucede. Y aquí está mi promesa. Si haces este experimento honestamente, si realmente te comprometes con la soledad estructurada durante una semana, tu relación con la soledad cambiará para siempre. Comenzarás a verla no como un vacío que llenar, sino como un espacio de potencial infinito. Más importante aún, comenzarás a descubrir aspectos de ti mismo que han estado esperando en silencio a ser reconocidos, talentos que no sabías que tenías, sabiduría que has estado acumulando sin darte cuenta, claridad sobre direcciones que necesitas tomar en tu vida. Greenberg solía decir que la soledad es como un espejo que refleja no solo quién eres,
sino quién puedes llegar a ser. Es en la soledad donde se revelan tus potenciales más elevados, donde se incuban tus contribuciones más auténticas al mundo. Si este mensaje ha resonado contigo, si has reconocido tu propia experiencia en lo que hemos explorado, déjame saber en los comentarios. Comparte cuál ha sido tu experiencia más profunda en soledad. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo cuando nadie más estaba mirando? ¿Qué insights han llegado durante esos momentos de silencio que el ruido del mundo había estado bloqueando? Tu historia no solo me interesa a mí, sino que puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para tener el valor de explorar su propia soledad consciente. Recuerda lo que Greenberg descubrió sobre los campos morfogenéticos. Cuando compartes tu experiencia de crecimiento a través de la soledad, estás contribuyendo a un campo que hace más accesible esta experiencia para otros. Y si conoces a alguien que está luchando con la soledad, que la ve como su enemiga en lugar de como su maestra, comparte este video con ellos. A veces una perspectiva diferente es todo lo que necesitamos para transformar una experiencia que parecía negativa en una oportunidad de crecimiento extraordinario. Pero más importante que compartir este video es que comiences a aplicar lo que hemos discutido. La información sin aplicación es solo entretenimiento intelectual, y lo que Greenberg nos ha enseñado es demasiado valioso para quedarse solo en el nivel intelectual. Así que aquí está mi llamado final a la acción. No dejes que este video termine aquí. Haz de él el comienzo de una nueva relación con tu soledad. Implementa el desafío de los 7 días de soledad estructurada. Convierte la soledad en tu laboratorio personal de crecimiento consciente. Y mientras lo haces, recuerda las palabras finales que Greenberg escribió antes de su desaparición. La soledad consciente no es el fin del camino humano, sino el comienzo del camino superhumano. Es donde descubres que no estás solo porque estás contigo mismo, la compañía más importante que jamás tendrás. En un mundo que constantemente te empuja hacia la distracción, hacia la conexión superficial, hacia el ruido constante, elegir la soledad consciente es un acto revolucionario. Es declarar que tu crecimiento interior es más importante que la comodidad social. Es apostar por tu potencial más elevado, incluso cuando nadie más puede verlo. La soledad, vista a través de los ojos de Jacobo Greenberg, no es una condición que sufres, sino una oportunidad que abrazas. No es un vacío que llenas, sino un espacio que explores. No es una ausencia que lamentas, sino una presencia que celebras. La presencia de ti mismo, en toda tu complejidad, en todo tu potencial, en toda tu extraordinaria capacidad de crecimiento. Cada momento que pasas en soledad consciente es una inversión en la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Es tiempo dedicado a desarrollar recursos internos que te servirán durante toda tu vida. Es espacio creado para que emerjan aspectos de tu ser que el mundo necesita ver. Porque aquí está la verdad final que Greenberg descubrió. El mundo no necesita otra persona que haya aprendido a encajar perfectamente en los moldes existentes. El mundo necesita personas que hayan encontrado su autenticidad más profunda, su creatividad más única, su sabiduría más personal. Y estas cualidades solo se desarrollan en la soledad consciente. Así que ve, abraza tu soledad como la maestra que es. Permítele enseñarte lo que tiene que enseñarte. Y cuando regreses al mundo, trae contigo los dones que solo ella podía revelarte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios y las maravillas de la conciencia humana. Hasta entonces, recuerda, no estás solo cuando estás solo. Estás en la mejor compañía posible, la tuya propia.